¿Por qué existe el mal? Si crees en un Dios todopoderoso y bondadoso, ¿por qué permite el sufrimiento, la injusticia, la crueldad que vemos todos los días? Y claro, de ahí saltamos directo a la moralidad, a lo que debería ser, a las normas, a las reglas, al intento constante de ser mejores personas, según algún código que muchas veces ni entendemos, pero seguimos. En este vídeo voy a leerte unos extractos de Jiddu Krishnamurti, del libro de la vida, que a muchos les van a sonar radicales e incómodos, incluso contrarios a lo que siempre nos dijeron sobre el bien, el mal y cómo deberíamos vivir. Y aunque estas ideas ya estaban en filosofías antiguas como el taoísmo y en otras corrientes, parece que hay algo en este tema con lo que el ser humano simplemente no termina de estar de acuerdo. Nos cuesta aceptar esto. Vamos a escuchar a Krishnamurti hablar sin filtros sobre el bien, el mal, la moralidad y el famoso deber ser. No te indignes o indígnate si hace falta, pero quédate hasta el final y dale una oportunidad a lo que va a decir. Comenzamos. Me pregunto si hay tal cosa como el mal. Por favor, preste atención, acompáñeme, investiguemos juntos. Decimos que existen el bien y el mal. Hay envidia y amor, y afirmamos que la envidia es mala y el amor es bueno. ¿Por qué dividimos la vida llamando bien a esto y mal a aquello, creando de ese modo el conflicto de los opuestos? Cuando la mente está por completo atenta, alerta, vigilante, no existen cosas tales como el mal o el bien. Solo hay un estado lúcido, despierto. La bondad no es entonces una cualidad del ser, no es una virtud, es un estado de amor. Cuando hay amor, no hay bien ni mal, solo hay amor. Cuando uno ama verdaderamente a alguien, no piensa en el bien o el mal. Todo su ser está lleno de ese amor. Solo cuando se termina la atención completa, cuando cesa el amor, surge el conflicto entre lo que soy y lo que debería ser. En este caso, aquello que soy es malo y lo que debería ser es lo que llamo bueno. Observe su propia mente y verá que en el instante en que deja de pensar en términos de llegar a ser alguna cosa, hay una cesación de la actividad. Cesación que no es estancamiento, es un estado de atención total, el cual es bondad. ¿Acaso no es usted consciente del mal? ¿No son obvias las acciones que ejerce? ¿No es abrumador el sufrimiento que ocasiona? ¿Quién ha creado el mal, sino cada uno de nosotros? Tal como hemos creado el bien, por pequeño que fuere, así hemos creado el mal, por enorme que sea. El bien y el mal forman parte de nosotros y también son independientes de nosotros. Este problema conflictivo del bien y el mal nos acompaña siempre, puesto que lo estamos creando. Se ha vuelto parte de nosotros este desear y no desear, amar y odiar, anhelar y renunciar. Estamos creando continuamente esta dualidad que mantiene atrapado el pensamiento-sentimiento. Puede ir mucho más allá del bien y de su opuesto solo cuando comprende su causa, el anhelo. Al comprender el mérito y el demérito, nos liberamos de ambos. Los opuestos no pueden fundirse, deben ser trascendidos mediante la disolución del anhelo. Cada opuesto debe ser examinado, investigado tan extensa y profundamente como sea posible, a través de todas las capas de la conciencia. Por obra de este examen, de esta investigación, se despierta una comprensión nueva que no es producto del anhelo ni del tiempo. En el mundo existe el mal al que estamos contribuyendo, tal como contribuimos al bien. El hombre parece unirse más en el odio que en el bien. Un hombre sabio se da cuenta de la causa del mal y el bien, y comprendiéndola,
libera de ella al pensamiento-sentimiento. Si tengo un motivo para ser bueno, ¿origina bondad eso? ¿O la bondad es algo enteramente exento de este impulso deliberado de ser bueno, el cual se basa siempre en un motivo? ¿Lo bueno es lo opuesto de lo malo, lo opuesto del mal? Todo opuesto contiene la semilla de su propio opuesto. Existe la codicia y está el ideal de no codicia. Cuando la mente persigue la no codicia, cuando trata de ser no codiciosa, sigue siendo codiciosa porque trata de ser algo. La codicia implica desear, adquirir, expandir. Y cuando la mente ve que ser codiciosa no rinde provecho, desea ser no codiciosa. De modo que el motivo es aún el mismo, o sea, el de ser o adquirir alguna cosa. Cuando la mente anhela no desear, sigue estando allí la raíz del anhelo, del deseo. En consecuencia, la bondad no es lo opuesto del mal, es un estado por completo diferente. ¿Qué es ese estado? Obviamente, la bondad carece de motivo, ya que todo motivo se basa en el yo, que es el movimiento egocéntrico de la mente. ¿Qué entendemos, pues, por bondad? Ciertamente, hay bondad tan solo cuando hay atención total. La atención es sin motivo. Cuando existe un motivo para la atención, ¿hay atención? Si presto atención para adquirir algo, la adquisición, ya sea buena o mala, no es atención, es una distracción, una división. Puede haber bondad únicamente cuando hay totalidad de atención. En esa atención total no hay esfuerzo para ser o para no ser. ¿Debemos conocer la embriaguez para conocer la sobriedad? ¿Debemos pasar por el odio a fin de saber qué es ser compasivo? ¿Deben ustedes sufrir guerras, destruirse a sí mismo y a otros para saber qué es la paz? Este es, sin duda, un modo totalmente falso de pensar, ¿no es así? Primero suponen que hay evolución, desarrollo, un movimiento desde lo malo a lo bueno, y después acomodan su pensar a ese patrón. Es obvio que hay desarrollo físico, la pequeña plantita convirtiéndose en el gran árbol. Hay progreso tecnológico, la rueda evolucionando en el curso de los siglos hasta llegar al avión. Pero ¿hay progreso, evolución en lo psicológico? Eso es lo que estamos discutiendo. Si es que hay un desarrollo, una evolución del yo, que empieza con el mal y termina en el bien. Antes de seguir, me gustaría recordarte que ya está activo mi segundo canal de audiolibros, Audiolibros Saber y Sentido. Si te gusta este tipo de contenido y quieres acompañarme también en formato muy largo, escuchando grandes obras completas de la filosofía y la espiritualidad, tienes el enlace aquí abajo en la descripción y al final de este vídeo. Continuamos. Mediante un proceso de evolución a lo largo del tiempo, ¿puede el yo, que es el centro del mal, llegar a ser noble, bueno, alguna vez? Evidentemente no. Lo que es malo, el yo psicológico, seguirá siendo malo siempre. Pero no queremos enfrentarnos con eso. Creemos que mediante el proceso del tiempo, de crecimiento y cambio, el yo se convertirá finalmente en la realidad. Esta es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, que el yo, con el tiempo, llegue a ser perfecto. ¿Qué es este yo, este ego? Es un nombre, una forma, un manojo de recuerdos, esperanzas, frustraciones, anhelos, pesares, sufrimientos, alegrías transitorias. Queremos que este yo continúe y devenga perfecto. Por eso decimos que más allá del yo hay un superyo, un yo más elevado, una entidad espiritual e integral. Pero puesto que hemos pensado en ella, esa entidad espiritual sigue estando dentro del campo del tiempo, ¿no es así? Si podemos pensar en ella, es obvio que se encuentra dentro del campo de nuestro razonamiento.
¿Puede la mente estar libre del pasado, libre del pensamiento? No del buen o del mal pensamiento. ¿Cómo lo descubro? Puedo descubrirlo solo viendo en qué está ocupada la mente. Si está ocupada en el bien o está ocupada en el mal, entonces solo se interesa en el pasado. Está ocupada con el pasado. No está libre del pasado. ¿Puede la mente permanecer en su totalidad sin estar ocupada y dejar que la memoria, los pensamientos buenos y malos, pasen sin que opte entre ellos? En el instante en que la mente está ocupada con un pensamiento, bueno o malo, se halla interesada en el pasado. Si usted escucha de verdad, no solo en el nivel verbal, sino realmente a fondo, verá que hay una estabilidad que no pertenece a la mente, que hay libertad respecto del pasado. ¿Cómo puedo permanecer libre de malos pensamientos, de pensamientos nocivos y caprichosos? ¿Existe el pensador, el uno separado del pensamiento, separado de los pensamientos nocivos o caprichosos? Tenga la bondad de observar su propia mente. Afirmamos, está el yo que dice, este es un pensamiento caprichoso, esto es malo, debo controlar este pensamiento, debo atenerme a este pensamiento. Eso es lo que conocemos. El uno, el yo, el pensador, el que juzga, el censor, ¿es diferente de todo esto? ¿Es el yo diferente del pensamiento, diferente de la envidia, diferente del mal? El yo que afirma que es diferente de este mal está perpetuamente tratando de vencerlo, de apartarlo, de llegar a ser esto o aquello. De modo que tiene usted esta lucha, el esfuerzo de apartar sus pensamientos, de no ser caprichoso, etc. En el proceso mismo del pensar, hemos creado este problema del esfuerzo, ¿entiende? Entonces da usted origen a la disciplina, al control del pensamiento. El yo controla el pensamiento que no es bueno. El yo trata de volverse no envidioso, no violento. Trata de ser esto y de ser aquello. De modo que cuando existe el yo y la cosa que éste controla, usted ha dado nacimiento al proceso mismo del esfuerzo. Ese es el hecho real de nuestra existencia cotidiana. Un hombre consciente de ser virtuoso y por lo tanto de ser justo, jamás puede comprender qué es la verdad, porque la virtud es para él la cubierta del yo, el fortalecimiento del yo, dado que está persiguiendo la virtud. Cuando dice, debo vivir sin envidia, el estado en el cual es no envidioso y que él experimenta, fortalece el yo. Por eso es tan importante ser pobre, no solo en las cosas del mundo, sino también en creencia y en conocimiento. Nos damos cuenta de que la vida es desagradable, dolorosa, triste. Deseamos alguna clase de teoría, alguna clase de especulación o satisfacción, alguna clase de doctrina que explique todo esto, y así quedamos atrapados en explicaciones, palabras, teorías, y gradualmente las creencias echan raíces muy profundas y se vuelven inconmovibles, porque detrás de esas creencias, de esos dogmas, está el miedo constante a lo desconocido. La creencia es corrupción, porque detrás de la creencia y la moralidad se esconde la mente, el yo que se vuelve cada vez más grande, poderoso y fuerte. En tanto tenga usted un debo y un no debo, esta compulsión hará que jamás descubra el veloz movimiento errático de los pensamientos y las emociones. Y estoy seguro de que todos ustedes han sido educados en la escuela de los debo y no debo. Por eso han destruido su pensar y sentir. Han sido limitados y mutilados por sistemas y métodos, así como por sus instructores. Abandone, pues, todos esos debo y no debo.
No piensen ustedes que mediante el mero desear la paz tendrán paz, cuando en su vida de relación son agresivos, codiciosos y buscan la seguridad aquí o en el más allá. Tienen que comprender la causa central del conflicto y del dolor, y entonces disolverla, no esperar a que la paz les llegue desde afuera. Pero ya lo ven, casi todos somos indolentes. Somos demasiado perezosos para encargarnos de nosotros mismos y comprendernos a nosotros mismos. Usted se convierte en aquello mismo contra lo que combate, no hay duda. Si yo estoy furioso y usted me enfrenta con furia, ¿cuál es el resultado? Más furia. Usted se ha convertido en aquello que soy yo. Si soy malo y usted me combate con el mal, significa que también usted se vuelve malo, por justo que pueda sentirse. Si soy brutal y usted usa métodos brutales para vencerme, entonces se ha vuelto tan brutal como yo. Y esto es lo que hemos hecho durante miles de años. Nosotros hemos creado al enemigo, al bandido, y el hecho de convertirnos nosotros mismos en el enemigo de ninguna manera origina el fin de la hostilidad. Tenemos que comprender la causa de la hostilidad y dejar de alimentarla con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El enemigo y el amigo son el resultado de nuestro pensamiento y nuestra acción. Somos los responsables de crear enemistad. Por eso es más importante darnos cuenta de nuestros propios pensamientos y actos que interesarnos en el enemigo y el amigo, porque el recto pensar pone fin a la división. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.